Subir a Felipe, porque son 8:05. Ya, dale, dale, empecemos. Ok, Alejandra, todo tuyo para que tú hagas la presentación. Ya, buenas noches, doctores. Siguiendo con el curso de óptica, el día de hoy el tema está a cargo de la doctora Lorena Torres, que es R1 del INO, y ella nos ha preparado el tema de transposición, equivalente esférico y recorte de cilindros. ¿No? Lorena, puedes empezar, por favor. Buenas noches. El día de hoy hablaremos sobre transposición, equivalente esférico y recorte de cilindro. Mi nombre es Lorena Torres y bueno, daremos inicio a la charla de hoy. Los objetivos de la charla serán conocer cómo se realiza la transposición de los cilindros, reconocer la importancia del equivalente esférico y finalmente conocer cómo se realiza el recorte de cilindro. Sin embargo, antes recordaremos brevemente algunos conceptos para saber cómo es que vamos a aplicar el tema de la clase. Entonces, cuando hablamos de transposición, recorte de cilindros y equivalente esférico, hablaremos sobre astigmatismo. Y lo primero que debemos recordar es que una superficie astigmática va a tener meridianos que van a tener diferentes potencias. Por ejemplo, en este caso, el meridiano vertical tendrá una mayor curvatura que el meridiano horizontal, por tanto tendrá un mayor poder. Bueno, y ahora recordaremos cómo es que se forma la imagen. Ahora, tomando en cuenta que en el astigmatismo van a haber dos meridianos de diferentes curvaturas y por tanto diferentes poderes dióptricos, el meridiano vertical en este caso será más curvo, mientras que el meridiano horizontal será más plano. Y el meridiano vertical, al tener mayor potencia, va a formar su línea focal mucho más cerca al sistema óptico. Y el meridiano horizontal, que va a ser más plano, al tener menor potencia, formará su línea focal más alejado del sistema óptico. Entre estas dos líneas focales se encontrará el conoide de Sturm. Y bueno, teniendo en cuenta que la apertura del sistema óptico va a estar compuesto por la pupila, al atravesar el conoide por esta apertura se va a formar como una sección transversal que va a formar una especie de elipses hasta que encontrará una forma esférica que significará el círculo de mínima confusión, de menor confusión. Y este estará equidistante a la línea focal anterior y a la línea focal posterior. ¿Y cómo lo encontraremos? Se encontrará a partir de la suma de las vergencias de los meridianos tanto horizontal como vertical entre dos. Y bueno, ¿y cómo corregimos el astigmatismo? El astigmatismo se corregirá con lentes cilíndricos que pueden ser convexos o cóncavos. Y bueno, en este caso la luz va a proyectarse a través de perpendicular al eje y convergerá en un punto focal. Y bueno, también podemos corregirlo con lentes esferocilíndricos que tendrán dos meridianos diferentes que tendrán diferentes potencias. Y los ejes serán perpendiculares. Entonces, luego de haber recordado estos conceptos, hablaremos sobre la transposición. La transposición será un proceso que permite encontrar una lente de una forma distinta a una dada, pero que va a ser equivalente a la inicial. Y bueno, cualquier expresión esferocilíndrica va a poder expresarse de estas maneras. Como una esfera con un cilindro negativo, una esfera con un cilindro positivo o una combinación de dos cilindros. Y llevando al concepto más básico que vimos en la clase pasada, estos se pueden representar por gráficas de poder. Y ahora, es importante recordar que una esfera va a estar compuesta por dos cilindros.
Por ejemplo, en este caso, una esfera de +3 va a estar compuesta por un cilindro en el eje vertical y otro cilindro perpendicular en el eje horizontal. Ahora, por ejemplo, ¿cómo es que nosotros pasamos nuestra fórmula de un lente a una gráfica de poder? Lo primero que queremos será colocar el valor de la esfera en el eje que esté indicado en la receta, en este caso a 135 grados. Y este será el poder del primer meridiano principal. Luego se colocará el signo del cilindro y este nos indicará si es que tenemos que sumar o restar dioptrías al poder del primer meridiano, que en este caso era -3. Y por último, el valor del cilindro nos dirá cuánto sumar o restar dependiendo para obtener el valor del segundo meridiano. Entonces, nuestro valor del segundo meridiano sería -5 gracias a que hemos sumado -3 y -2. Por ejemplo, aplicando lo que hemos visto hace un momento, ¿cómo es que podemos representar la fórmula de una esfera de una dioptría con un cilindro de -4 en un eje a 0 grados? Entonces, lo representaremos de esta forma, con un -3 en el eje vertical y un +1 en el eje horizontal, tomando el valor más de las esferas. Pondremos una esfera positiva tanto en el eje horizontal como en el eje vertical, como habíamos mencionado antes, y un valor de -4 en el eje vertical que va a representar al cilindro. Ahora, cuando hablamos de una esfera con un cilindro positivo, vamos a ver lo siguiente. Volveremos a descomponer la esfera en esta gráfica de poder tanto -1 en el eje vertical como en el eje horizontal y el +4 en el eje horizontal. -5 en el eje horizontal. Y realizaremos una resta de +4 menos -1 y nos dará +5. Y en el caso de la combinación de cilindros, tomaremos primero el valor de la esfera, que vendría a ser el -1, y este irá acompañado del eje, que es 90, y se tomará el valor del siguiente del cilindro, se tomará el valor de la suma de la esfera y el cilindro, que nos dará +3. Entonces, ¿cómo es que al utilizar estas fórmulas nosotros podemos ver cómo va a influir en las ametropías? Por ejemplo, en este caso, esta va a ser una ametropía mixta, en donde la línea focal anterior se va a encontrar delante de la retina y la línea focal posterior detrás de la retina. Entonces, si nosotros le ponemos una esfera de +2 dioptrías, la línea focal anterior retrocederá, se alejará de la retina y la línea focal posterior caerá a la retina. Y cuando le añadimos el cilindro de -3, la línea focal anterior que había retrocedido caerá en la retina. Y es así como es que se reducirá la metropía. Otra solución también podría ser poniendo una esfera a -1 dioptría que llevará a la línea focal anterior a nivel de la retina y la línea focal posterior retrocederá un poco, se alejará un poco de la retina. Y cuando agregamos el cilindro de +3, la línea focal posterior caerá en la retina y así solucionaremos el problema del astigmatismo. Entonces, utilizando las fórmulas que existen, para hacer una transposición, la esfera será la suma algebraica de la esfera y el cilindro que nos dan en la fórmula, y el cilindro será el mismo valor, pero con un signo contrario cuando queremos expresar una esfera más un cilindro negativo. Y el eje se tomará, por ejemplo, si es que el eje es menor a 90 grados, se le sumará 90 grados, y si el eje es mayor a 90 grados, se le restará 90. Entonces, por ejemplo, en este ejemplo de esfera +1, cilindro -4, sumaremos algebraicamente el +1 con el -4 y nos dará una esfera de -3 dioptrías, y el cilindro le cambiaremos el valor
Si era negativo, ahora será positivo. Y como el valor del eje era menor de 90, le sumaremos 90. Entonces finalmente tendremos, en este caso, una esfera con un cilindro positivo, que sería esfera menos 3 dioptrías, cilindros a más 4 dioptrías en un eje de 90 grados. Otra opción sería hacer una combinación de cilindros, en el cual el primer cilindro será ahora la esfera original, el valor de la esfera original, con el eje a 90 grados del cilindro. El segundo cilindro se dará a partir de la suma algebraica de la esfera y el cilindro, y va a tener el mismo eje que tenía el cilindro inicial. Por ejemplo, el primer cilindro conservará el valor de la esfera y sumaremos el eje de 32 más 90 debido a que era menor de 90 grados. Y nos dará un cilindro de menos 1 a 90 grados. Y el siguiente cilindro, el segundo cilindro, será igual a la diferencia, a la suma algebraica del valor de la esfera con el cilindro, que vendría a ser menos 3. Y este permanecerá con el mismo valor del eje, que sería 0 grados. Entonces el resultado sería cilindro a menos 1 dioptría en un eje de 90 grados con un cilindro de menos 3 dioptrías con un eje de 0 grados. Ahora, existen otras fórmulas más que también se utilizan, como es el paso de fórmulas esferocilíndricas a bicilíndricas. Y bueno, partiendo de la fórmula de esfera con cilindro y el eje, tomaremos como ejemplo la siguiente fórmula. Esta será una esfera menos 1 dioptría con un cilindro a menos 3 en un eje de 45 grados. Entonces, el paso 1 será encontrar el valor del primer cilindro. Y este será igual al valor de la esfera. Entonces, si la esfera era menos 1, el nuevo cilindro será menos 1. Y como el eje estaba a 45 grados, debido a que es menor a 90, le sumamos 90. Y nos saldrá que el primer cilindro será menos 1 dioptría a 135 grados. El segundo paso será hallar el segundo cilindro. Y este se dará por la suma algebraica del valor de la esfera con el valor del cilindro. Y reemplazando eso sería menos 1 más menos 3. Entonces esto nos saldría menos 4. Y mantendrá el valor del eje, que sería 45. Entonces, uniendo el primer cilindro con el segundo cilindro, nos dará que la fórmula concluiría en que el cilindro a menos 1 dioptría en un eje de 135 grados con un cilindro de menos 4 dioptrías con un eje de 45 grados. Otra opción de transposición sería el paso de una fórmula bicilíndrica a una esferocilíndrica. Y partiendo de la bicilíndrica a esferocilíndrica, que sería el valor del primer cilindro con el eje más el valor del segundo cilindro con su eje, tomando el ejemplo de un cilindro a 2 dioptrías en un eje de 60 con un cilindro de menos 1 dioptría en un eje de 150, lo primero que haremos será hallar el primer cilindro. Y este será igual, lo primero que haremos será hallar el valor de la primera esfera, y este será igual al primer cilindro. Entonces, la primera esfera será igual a más 2 dioptrías. El segundo paso será hallar el valor del cilindro, y este se dará a partir de la diferencia del segundo cilindro menos el primer cilindro, que en este caso, reemplazando, sería menos 1 menos 2. Entonces nos dará que el valor del cilindro será menos 3. Entonces, consolidando los datos, tendremos que la esfera a más 2 dioptrías y un cilindro a menos 3 dioptrías tendrán un eje a 150 dioptrías, porque mantiene el eje del segundo cilindro. Y una tercera opción de transposición será el paso de esferocilíndrico a otro esferocilíndrico. Y partiendo de la fórmula de esfera, cilindra y el eje.
tomando como ejemplo esfera a menos 4 dioptrías, cilindro a más 2 dioptrías en un eje de 15 grados. Entonces, el primer paso será que el valor de la nueva esfera será igual a la suma del valor de la esfera de la fórmula más el valor del cilindro. Esto será menos 4 más 2, que nos dará menos 2. El segundo paso será hallar el valor del cilindro, que será el negativo del valor del cilindro de la fórmula, que en este caso sería menos 2. Y bueno, uniendo los dos pasos, tendríamos que es una esfera a menos 2 dioptrías, un cilindro a menos 2 dioptrías, y el eje, debido a que el valor se encontraba menor de 90, se le añadirá 90 y nos dará un eje a 105 grados. Ahora, habiendo aprendido cómo se realiza la transposición, hablaremos sobre el equivalente esférico. El equivalente esférico será una potencia refractiva esférica que va a colocar el círculo de mínima confusión en la retina. Esta potencia esférica es con la que el paciente con astigmatismo alcanzará la mayor agudeza visual y se representará por la siguiente fórmula. Esta será el equivalente esférico. Lorena, disculpa que te corte. Ahí ¿Sí, sí, doctor? no, disculpa que te corte. ¿Sabes qué pasa? Fíjate, a ver, la mejor agudeza visual de un paciente con astigmatismo es ponerle su esferocilindro, ¿ok? Ese es el valor que va a hacer que el paciente astigmata llegue a una muy buena visión. Cuando uno coloca el equivalente esférico, es una esfera que va a poner el círculo de menor confusión en la retina y las dos líneas focales equidistantes de la retina. Quiere decir entonces que es el valor esférico, ¿no? El valor esférico que le va a dar la mejor visión que pueda obtener sin haber corregido las dos líneas focales sobre la retina. ¿Ok? Y esa mejor visión dependerá de la separación de las líneas focales. O sea, ¿de acuerdo? Entonces, el astigmata va a ver bien solamente si le pones toda su medida, la expresión esferocilíndrica que corresponde. Si le pones el equivalente esférico, va a depender de la separación de las líneas focales, como seguro vas a demostrar. Sí. Ok, adelante. Ya bueno. Entonces, bueno, con la corrección del doctor, continuaremos. Entonces, bueno, aplicaremos la fórmula que he explicado hace un momento con el siguiente ejemplo. ¿Cuál sería el equivalente esférico de la siguiente expresión esferocilíndrica? Entonces, imaginemos que tenemos un paciente que luego de hacerle la refracción obtenemos que este paciente requerirá esfera a menos 3 dioptrías con un cilindro a menos 1 con un eje de 170 grados y nosotros queremos hallarle el equivalente esférico. Entonces, reemplazando en la fórmula que mencioné anteriormente, será el valor de la esfera más la mitad del valor del cilindro. Entonces, esto nos dará menos 3,5. Ahora, bien, ya yo tengo que hallar el valor del equivalente esférico, ¿verdad? Pero, ¿cómo quedaría al final el paciente si es que yo le añado este equivalente esférico? Entonces, lo que nosotros obtendremos será que al añadirle menos 3,5, al restarle menos 3,5 a la esfera, que era menos 3, tendremos que al final, o sea, la refracción residual será la de una esfera a 0,5 dioptrías con un cilindro a menos 1 dioptría en un ángulo, en un eje de 170 grados. Y si nosotros queremos saber si esta nueva fórmula nos ayudará a que se halle el círculo de menor confusión, tendríamos que hallar el equivalente esférico. Y este tendría que ser igual a 0. Entonces, reemplazándolo, encontraremos que nos da 0. Entonces, esto significaría que el círculo de menor confusión está en la retina. Ahora, en el siguiente ejemplo, será un paciente que presente la siguiente refracción en el ojo derecho,
tendrá una esfera a menos 3 dioptrías, un cilindro a menos 1 dioptría, con un eje de 180 dioptrías. ¿Cuál sería el equivalente esférico en dicha expresión esferocilíndrica? Entonces, reemplazando en la fórmula que hemos visto, hallaremos que el valor de la esfera, que es menos 3, más la mitad del cilindro, que es menos 1, nos dará menos 3.5. O sea, ese es el equivalente esférico. Ahora, nosotros queremos saber cuál será la refracción residual para ver con qué se quedaría el paciente. Entonces, la esfera menos 3 dioptrías con el cilindro a menos 1 dioptrías en un eje de 180 grados, le restaremos el valor del equivalente esférico, que sería menos 3,5 dioptrías. Y al final la refracción residual que nos dará, o sea, con la que se quedará el paciente, será 0,5, esfera 0,5 con cilindro a menos 1 en un eje a 180 grados. Entonces, si nosotros queremos ver si el equivalente esférico realmente es 0 y para ver si realmente el círculo de menor confusión se encuentra en la retina, este debe dar 0. Entonces, reemplazando los valores, sería el valor de la esfera de la refracción residual, que es 0,5, más la mitad del valor del cilindro, que es menos 1, nos dará 0. O sea, el círculo de menor confusión sí está en la retina. ¿Me permites ver el ejercicio, Brunita? Lorena? ¿Esa? Sí. O sea, solamente para puntualizar algo, ¿ya? A ver, el paciente tiene un astigmatismo miópico compuesto, ¿cierto? Y es un astigmatismo miópico compuesto con la regla, ¿cierto? Sí. ¿Sí? Donde el valor esférico es menos 3 y el cilindro es menos 1 a 180 grados, ¿cierto? Ok. Si uno dice que el equivalente esférico, ¿qué cosa es? Es el promedio de las divergencias de ambos meridianos, y eso, según la fórmula, es la esfera más la mitad del cilindro, que al final sale una esfera de menos 350, ¿cierto? ¿Sí? Ok. Sí. Si a un paciente que es miope de menos 3, yo le pongo en una montura de pruebas un lente de menos 350, lo estoy volviendo un hipermétrope de 0,50, ¿cierto? Porque me he pasado su medida. O sea, en vez de ponerle 3, le pongo 350, que es la parte esférica, el equivalente esférico, y como eso es lo que me va a quedar, o sea, un más 0,50 esfera, y como el cilindro ni siquiera le he tocado, porque no le estoy poniendo un cilindro sobre la montura, sino le estoy poniendo una esfera, el cilindro lo copias igual. Entonces te está quedando, fíjense, una expresión esferocilíndrica como refracción residual, donde la esfera es justo la mitad del cilindro. Ah, qué casualidad, fíjense. Si la esfera es la mitad del cilindro, si ustedes hallan el equivalente esférico de la refracción residual, les va a dar 0. Cuando ustedes tengan un equivalente esférico igual 0, significa que el círculo de menor confusión está en la retina. ¿Ok? Ok. Pero esa refracción residual tiene un cilindro de menos 1. Y el cilindro de menos 1 es el intervalo de Sturm. ¿Recuerdan? Sí. Si el círculo de menor confusión está en la retina, significa que cada línea focal está equidistante en forma diótrica del círculo de menor confusión. Por lo tanto, una línea focal estará delante de la retina en 0,50 y la otra línea focal estaría por detrás de la retina en más 0,50. Entonces, más o menos eso es lo que Paulita Lorena ha tratado de mostrarles, ¿no? Sigue, Lorena. Ya. Entonces, bueno, en un tercer ejemplo, tendremos el siguiente. Un paciente acude a su consultorio y luego de realizar la retinoscopía se obtiene la siguiente expresión. En el ojo derecho encontramos que va a tener una esfera de más 5 dioptrías y un cilindro de menos 2.5 dioptrías en un eje de 180 grados. Entonces queremos hallar el equivalente esférico. Entonces, reemplazando los datos, la esfera, que será 5, más la mitad del cilindro, que es menos 2.5, tendremos que el equivalente esférico será de más 3.75 dioptrías. Ahora, nosotros queremos saber cuál sería la refracción residual. Entonces, lo que haríamos sería quitarle
el equivalente esférico, que sería 3.75. O sea, lo estaríamos miopizando, ¿no? Y al final, la refracción residual... No. Discúlpame, Lorenita. A ver, ¿cómo es el razonamiento? El razonamiento es, a una persona que tiene una esfera de +5, ¿no? Yo solamente le pongo +375, ¿ok? Me estoy quedando corto, ¿cierto? No Sí. he llegado a +5. Entonces me he quedado corto y me falta entonces 1,25 para llegar al +5. Entonces estoy quedando con una esfera de +1,25 y el cilindro es igualito. Porque yo no he tocado, o sea, el equivalente esférico, o sea, la esfera que le estoy poniendo en la montura es de +375, me está dejando como refracción residual un +1,25 con cilindro -250 por 180 grados, y qué casualidad, la esfera justo es la mitad del cilindro. Y si ustedes ven allí, el equivalente esférico de la refracción residual va a ser 0, lo que quiere decir que mi círculo de menor confusión va a estar en la retina. En la retina. ¿Cuál será la distancia dióptrica entre las dos líneas focales, Lorena? 0,75. No. Si yo tengo un astigmatismo de 3, ¿cuál es la distancia dióptrica entre las dos líneas focales? 1.5. No. Si yo tengo un astigmatismo de 3, la distancia dióptrica entre las dos líneas focales será 3, pues. ¿Verdad? Claro. ¿No? Porque ese es el astigmatismo. Si tú le dices acá que el círculo de menor confusión está en la retina, poniéndole un +375, la focal se ha quedado 1,25 por delante y 1,25 por detrás. Pero realmente el intervalo que estás dejando es de 2,50. Sí. ¿Cierto? Entonces, la distancia dióptrica entre cada línea focal y la retina será de menos 1,25 hacia adelante y más 1,25 para atrás. ¿Sí? ¿Me captas? Sí. Ok, dale. Ya. Bueno, ese era el último ejemplo del equivalente esférico. Y bueno, el recorte de cilindro lo utilizaremos cuando, por ejemplo, tenemos pacientes que no toleran la expresión esferocilíndrica que les damos. Y bueno, tiene una fórmula que va a estar representada por la esfera más la mitad de la reducción del cilindro combinado con un cilindro recortado en su eje. Ahora, aplicando esta fórmula, que puede ser un poco confusa, tenemos esta keratometría en un ojo derecho donde este paciente tiene el cilindro +4, esfera +4, cilindro -2 en un eje de 4. Entonces, nosotros queremos realizar un recorte de una dioptría en este cilindro. Entonces, ¿cuál sería la refracción residual? ¿Cuál sería la refracción con el cilindro recortado? O sea, nosotros queremos saber qué es lo que resulta luego de recortarle una dioptría a esta fórmula. Entonces, pasaremos de -2 dioptrías que se encuentran en el cilindro a -1 dioptrías. La mitad del recorte entonces sería la mitad de -1, que sería -0,5 dioptrías. Y bueno, tomando en cuenta la fórmula, tenemos que adicionar la mitad del recorte a la esfera, que vendría a ser la esfera, que es 4, más el -0,5, y nos dará 3,5 dioptrías. Entonces, nuestro nuevo cilindro quedaría en -1 dioptría con un eje de 4 grados. Entonces, uniendo estas dos partes, la refracción recortada sería una esfera a 3,5 dioptrías con un cilindro a -1 con un eje a 4 dioptrías. Ahora, si este paciente necesitaba esfera a 4 dioptrías con un cilindro -2 en un eje de 4, y le colocamos lo que hemos hallado, que sería una esfera de -5 con un cilindro de +1 en un eje de 4, le va a faltar corregir un -0,5 a la esfera y un +1 al cilindro.
Entonces, lo que nos quedaría como refracción residual sería una esfera de menos 0,5 dioptrías con un cilindro de 1 en un eje de 4. Y si nosotros queremos hallar el equivalente esférico de esta nueva expresión de la refracción residual, reemplazamos los datos y hallaremos que el equivalente esférico es 0. Entonces el círculo de menor confusión caerá en la retina. Lorenita, ¿podríamos volver al ejercicio anterior? ¿Este? Sí, ¿me permites compartir la pantalla a mí, por favor? Sí, doctor. ¿Cómo hago? A ver. Eh, A ver, vamos a compartir. No puedo poner pizarra. Cuando pone compartir pantalla, hay Acá una opción he puesto para... compartir pantalla, pero me dice pantalla, fotos, iCloud Drive, Dropbox, SharePoint, ¿será? Marcador. A ver, ¿qué es eso? No, cancelar. A ver, vamos a ver. Ayer sí se podía, no sé por qué ahora no. A ver, intenta, Felipe, porque no sé si esa opción la tenemos deshabilitada. De repente, a ver. ¿Qué será SharePoint? A ver, vamos a ver. No, Es Tiza, ¿no? sí, pues, pero no me permite. A ver, a ver, a ver. Hubiera sido genial tener esa posibilidad, porque podría compartirles un montón de cosas. Si no, doctor, puede abrir una hoja de PowerPoint en blanco y dibujar. ¿Verdad, no? A ver, vamos a poner... Disculpen, un segundito nomás. Los chicos saben más que todos nosotros. Juntos, ¿dónde está PowerPoint? Ese programa, ¿dónde está PowerPoint? Creo que tenía por acá un toque para ponernos al toque al día. Creo que acá hay uno para dibujar. Escritorio de dibujo, dice, ¿verdad? Qué torpeza, a ver. Por acá no tengo el PowerPoint, no sé cuál será el PowerPoint. Está acá. Ya, lo encontré. Ya está. Ya encontré PowerPoint. Entonces, ahora, ¿cómo lo comparto? Compartir pantalla. Solamente compartir pantalla, ¿no? Ya, ahora sí. Ajá. Compartir pantalla, ya está. Pantalla, su... Ya.
Ok. Tienen que seleccionar compartir pantalla, pero de PowerPoint. Esa es una buena... Por ahí te está sugiriendo la doctora Katia Rolando si puedes abrir Paint y ahí dibujar. No tengo pen acá. Es un iPad. Es un iPad. Ya. Compartiendo pantalla. No sé qué... O sea, tengo acá la pantalla. Ahí está. Pero... A ver, vamos a ver. Pantalla. Primero tienes que abrir lo que quieres mostrar en tu iPad y después recién compartes. Ya está la... Esa es. Ya se ve. Ya se ve. ¿Ya salió? Sí. Sí. Ya está. Entonces ahora sí. Listo. Entonces... A ver, vamos a ver, dibujar. Entonces acá lo que quería mostrarles era que, por ejemplo, no sé si se nota acá, vamos a ver acá. Ya. Teníamos más 4 con menos 2, ¿cierto? Por 180 grados, digamos, ¿no? Y queríamos recortar el cilindro a la mitad. O sea, cuando hablamos de recorte de cilindro, nuestra lógica es, a ver, yo no quiero usar un cilindro de 2. El paciente no tolera 2, le voy a poner 1, ¿ya? Pero la tentación es, voy a poner 1, simplemente, ya digo, voy a poner 1 y le dejo la esfera tal cual, ¿no? No, sino que algo tengo que hacer para que esa esfera no sea la misma, ¿cierto? Entonces, según la fórmula, a mí no me gustan mucho las fórmulas, pero vamos a hacer las fórmulas que ustedes quieren. Según la fórmula, yo le estoy bajando una dioptría, ¿cierto? Si le estoy bajando una dioptría, tengo que adicionarle la mitad de lo que estoy recortando a la esfera. Y la mitad de lo que estoy recortando a la esfera será menos 0,50, ¿no? O sea, aquí yo le estoy recortando la mitad, menos 0,50 sería entonces más 4 con menos 0,50. La nueva esfera, ¿cierto? O sea, va a ser más 350 con menos 1 por 180 grados. O sea, esa va a ser mi nueva, ¿dónde está el borrador? Acá está. Esta va a ser mi nueva esfera y mi nuevo cilindro, ¿cierto? Entonces yo digo, ok, bestial. Entonces tenemos acá una nueva esfera y un nuevo cilindro. Entonces, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué estoy dejando yo a mi paciente? ¿Con qué refracción residual estoy dejando? Y fíjense, lo interesante de todo esto es que acá tengo más 350 con menos 1 por 180 grados, ¿cierto? Eso lo vimos. Y acá a un paciente que tiene necesidad de tener una esfera de más 4, le pongo un más 350, me estoy quedando corto, ¿cierto? Acá me estoy quedando corto con más 0,50, ¿cierto? Sí. A un paciente que tenía necesidad de menos 2, solamente le pongo un menos 1, me estoy quedando corto en cuánto? Menos 1, ¿cierto? Por 180 grados. O sea, esta va a ser la refracción residual, ¿cierto? O sea, esta es mi refracción original, esta es la refracción original, esta es el recorte de cilindro, ¿no? Con el cilindro recortado, y esta es mi refracción residual. Pero fíjense, miren lo que está pasando. Cuando ustedes siempre vean una refracción residual donde la esfera es la mitad del cilindro, el equivalente esférico de la refracción residual va a ser siempre 0. Lo que quiere decir que el equivalente esférico les está diciendo que en este caso, si ustedes le ponen más 350 con menos 1, el círculo de menor confusión de esta
refracción residual está quedando en la retina y la separación de la línea focal va a ser 0,50 por delante y 0,50 por detrás, porque el astigmatismo que están dejando es -1. ¿Está claro más o menos eso? Sí. Entonces, no se pongan con las fórmulas. ¿Cómo harían la cosa más sencilla? Ustedes escojan cuánto quieren de dejarle de refracción residual a su paciente y en función de eso, ustedes van a obtener lo que ustedes quieren. ¿Ok? Pero la fórmula les dice que el recorte de cilindro va a ser, si ustedes lo analizan, es un equivalente esférico parcial, ¿cierto? Porque están dejando siempre un cilindro cruzado como refracción residual. ¿Ya? Vamos, entonces, Lore, sigue con tu presentación. Y si hay alguna interrupción, discúlpame más bien, que te he No hay interrumpido. problema, doctor. Así entendemos todo. Entonces, acá ya dejo de compartir. Te toca. Ya bueno, entonces... sí, este ejemplo ya lo hice. Sí, este ejemplo también ya lo hice. Ya bueno, y por último tenemos esta otra refracción en un paciente donde este paciente requería una esfera en -3 dioptrías y cilindro en -4 dioptrías en un eje de 158 grados. Entonces, bueno, tomando en cuenta la fórmula, como habíamos explicado, la mitad del recorte de -1.5, que es lo que yo quiero reducirlo, va a ser -0,75 dioptrías. Y hay que adicionar la mitad del recorte de la esfera, como dice la fórmula. Entonces nos dará -3.75 dioptrías. Por tanto, el nuevo cilindro, luego de hacerle el recorte, será un cilindro de -2.5 dioptrías con un eje de 158 grados. Y bueno, uniendo ambas partes, tendremos que la refracción recortada va a ser una esfera de -3.75 dioptrías con un cilindro de -2.5 en un eje de 158. Ahora, si es que este paciente necesitaba esferas en -3 dioptrías y cilindro en -4 en un eje de 158, y le colocamos la refracción con el cilindro recortado, que vendría a ser esferas en -0.75 con un cilindro de 1.5 en 158 grados de eje, lo que va a pasar es que al paciente le faltará corregir una esfera de -0,75 y un cilindro de +1.5. Entonces, bueno, luego de sumar, lo que nos quedará es que la refracción residual será esferas en -0,75 y el cilindro en 1.5 en un eje de 158. Y lo que mencionaba el doctor, la esfera será la mitad del cilindro. Entonces, por tanto, el equivalente esférico será 0. Entonces, el círculo de mínima confusión caerá en la retina. Ahora, por ejemplo, en esta otra refracción, donde veremos que tiene un astigmatismo mucho mayor, intentaremos pasar el cilindro de -8 dioptrías a -6 dioptrías, porque nosotros vamos a intentar recortar 2 dioptrías al cilindro. Entonces, volviendo a aplicar la fórmula, la mitad del recorte va a ser -1 dioptría. Y esta -1 dioptría vamos a tener que adicionarle a la esfera, que era -3, entonces nos dará -4 dioptrías para la esfera. Y el nuevo cilindro, luego de haberle recortado las 2 dioptrías, nos dará -6 dioptrías. Entonces, uniendo ambas partes del ejercicio, encontraremos que la refracción recortada será igual a esferas en -4 dioptrías con cilindro en -6 en un eje de 6 grados.
Y bueno, como este paciente requería -3 dioptrías en esfera y en cilindro -8 a 6 grados, y le colocamos la refracción del cilindro recortado, que era -4 en esferas y cilindro -6 en un eje de 6, a este paciente le va a faltar corregir 1 dioptría de esfera y -2 de cilindro. Por tanto, la refracción residual será de esferas en 1 dioptría y cilindro en -2 en un eje de 6. Y bueno, en este caso también veremos que la esfera será igual a la mitad del cilindro y por tanto el equivalente esférico nos dará 0. Entonces el círculo de menor confusión también caerá en la retina. Y bueno, para hablar sobre las conclusiones, la transposición será un proceso que nos permitirá encontrar una lente de forma distinta a una dada, pero equivalente a esta. El equivalente esférico será la potencia dióptrica que coloca el círculo de mínima confusión en la retina, y el recorte de cilindro será un artificio óptico que consistirá en bajar el poder del cilindro, logrando que el círculo de menor confusión caiga en la retina, como hemos podido ver en donde los equivalentes esféricos de la refracción recortada al final daba 0. Bueno, eso sería todo por mi parte. Ok. Voy a compartirles unas cosas, ¿ya? A ver, me dijiste que primero abra lo que tenía que compartir. Ahí está, esto. Y donde estoy acá, compartir pantalla. Ujú. ¿Se ve? Sí, Sí, doctor. Ok. Quiero que tomen en cuenta algunas cosas interesantes, ¿no? Especialmente los residentes. A ver, ¿qué les parece esto? A ver, más 0,50 con -1. Perdón, sé que aquí salió feo. Con -1. ¿Cuánto es el equivalente esférico acá? Menos, ¿cierto? Menos. Ok. Acá tengo +2 con -4. No, perdón. Con -6. A ver, un ratito. Con -6. ¿Cuánto es el equivalente esférico acá? -1. -1, ¿cierto? Acá tengo entonces perdón, -0,50 con -1. ¿Cuánto es el equivalente esférico acá? -1. -1. Entonces, Pedro, escoge un residente cualquiera que creas. ¿Yo? Pedro Muro. Que escoja un residente cualquiera, el que quiera. vamos a ver quiénes están presentes. El que quiera participar. ¿De qué año quieres? Del que sea. No, tercer año, mejor. A ver, vamos a comenzar con el primero que vi, Eduardo Ventosilla. A ver, Eduardo. ¿Me escuchas? A ver. Doctor, ya, ahora sí ya puedo activar el micrófono. Ok, hola Eduardo. Doctor, buenas noches. Antes, la primera fórmula me parece que está mal el equivalente esférico, debería ser 0. ¿Cuál? Ah, Menos perdón, tienes razón. 0,5. Sí, Acá 0. Pues. acá está mal, tienes razón. Este es una bestia, el profesor, ¿ah? No, Una bestia. Comenzaste bien, Entonces Eduardo. acá, perdón, acá está +3. Un -8. ¿Está bien? Ya. ¿Cuál crees
¿Cuál crees de estas tres expresiones verá más nítido? Si el equivalente esférico que tú ves allí es igual. Este es el equivalente esférico, ¿cierto? De cada una de las expresiones. Correcto, el equivalente esférico lo que nos dice es prácticamente dónde se está situando, ¿no? Los puntos focales, que en este caso sería a menos 1 de la retina. Para mí los tres estarían viendo casi igual. ¿Cierto? O sea, los tres verían igualito, ¿cierto? ¿Somos equivalente esférico? Sí. Ya. Entonces, no hemos entendido el concepto, porque si bien es cierto, el equivalente esférico lo único que te dice es que si tú le pones el equivalente esférico a cada una de estas expresiones, ¿ok? La distancia dióptrica, por ejemplo, miren, en la primera expresión, si tú le pones el -1, este paciente que era hipermétrope de -3, le pones un -1, lo vuelves a un hipermétrope de +4, ¿sí o no? Correcto. ¿No? Entonces, la reflexión residual va a ser +4 con -8, ¿cierto? Y el equivalente esférico a esa expresión va a ser 0, o sea, vas a dejar el círculo de menor confusión en la retina, pero las líneas focales van a estar separadas, ¿cuántas dioptrías? 4 dioptrías, ¿cierto? 4. ¿No? En el segundo caso, van a estar separadas 3 dioptrías. Y en el último caso, van a estar separadas 1 dioptría. 3, 5. Entonces, ¿cuál es la lógica de esto? La lógica de esto es que mientras más cerca, o sea, si tú haces coincidir las líneas focales una encima de la otra, es que el paciente va a ver 20-20, ¿sí o no? ¿Estamos de acuerdo? Sí. ¿Sí? Claro, el que Entonces, vería mejor sería el último. Mientras más separadas están las líneas focales, peor vas a ver. Lo que quiere decir entonces que tu equivalente esférico no es una muy buena referencia para poder tomarla. Ah, ya, yo quiero que el equivalente esférico sea de esto, que sea -1, o que sea -0,50, o que sea -1, porque todos te van a decir lo mismo, que el círculo de menor confusión está en la retina, pero la separación dióptrica va a depender del astigmatismo. ¿Me entiendes? Sí. A ver, ahora tú mismo. La autora que nos acompañó ayer tenía preparado un problema que de repente lo puede compartir. Yo la dejo ahí, a ver. Alejandra. Gracias, Eduardo. Ya otra. Pero sí entendiste, ¿no? Sí, sí, otra. Genial. Si has entendido eso, entonces está todo bestial. Entonces, Alejandra, por ejemplo, nos ha traído una cosa bien interesante. Los R3 ya están haciendo catarata, ¿no? Entonces, Alejandra nos va a preguntar cosas. Alejandra, dale para adelante. Ya, entonces, hablando de lo que, o sea, dándole un poco de utilidad a lo que ha hablado Lorena en lo que es la biometría, a veces nos damos cuenta que no solamente es de frente ir al lente, ¿no? Sino que hay otros valores que también, como vemos acá, el delta K, que es -5. No le escucho a Alejandra. Sí, Un segundo, doctor, un segundo. No hay problema. Es que estaba en la última. Acá. Ya, entonces como mencionaba, dándole un poco de utilidad de todo lo que ha hablado Lorena, podemos aplicarlo también en lo que es la biometría, ¿no? Como vemos, hay muchos valores acá que a veces podemos ignorar. Como vemos acá el delta K, que es, en este caso, en el ojo derecho es de -0.36, con un K1 y un K2 de 8. Bueno, el radio de 8.16 y el radio 2 de 8.09, que sería el radio más curvo, el R2.
Y vemos que, por ejemplo, en este caso, en este paciente, nosotros nos manda la lente con más 22, es la que nos indicaría un equivalente esférico más bajo entre todos estos, ¿no? Que sería el lente que vamos a usar. El equivalente esférico sería un más 0.13. Entonces tenemos que en este caso el delta K es menos 0.36, que sería como la diferencia del K1 y el K2, y vendría a ser nuestro astigmatismo. Entonces escogemos la lente, en este caso de más 22 dioptrías, y con el equivalente esférico más bajo, que en este caso nos arroja un más 0.13, que sería con el que se quedaría el ojo. Entonces, la utilidad de esto es preguntarnos, ¿no? ¿Cuál sería la refracción residual que tendría este paciente si nosotros pusiéramos este lente de más 22, ¿no? Entonces, para hallar esto, pues aplicamos la fórmula que ya sabemos que es equivalente esférico es igual a la esfera más la mitad del cilindro. Sabemos que el equivalente esférico, como ya lo mencionamos acá y está acá, es más 0.13. El cilindro, que es el astigmatismo, sería el menos 0.36. Y lo que nos falta es hallar la esfera, ¿no? De nuestra refracción residual. Entonces despejamos esta fórmula y al final la esfera quedaría como esfera igual a equivalente esférico menos, pasa con signo negativo, menos la mitad del cilindro. Entonces nuestra esfera sería más 0.13 menos la mitad de menos 0.36. Entonces la esfera de la refracción residual sería más 0.13 más 0.18 sería más 0.31. Entonces, como ya explicó Lorena, pasamos la nueva esfera a más 0.31, quedaría el mismo astigmatismo que es menos 0.36 y el mismo eje, ¿no? Del astigmatismo. Entonces, en este caso, por ejemplo, vemos que el astigmatismo fue pequeño, de menos 0.36, y por lo tanto, en este caso, la refracción residual en realidad es no es tan significativa, ¿no? Pero, por ejemplo, vamos con otro ejemplo. En este caso, ya el astigmatismo cambia, es un poco más alto, ¿no? En este caso el delta K sería menos 2.61, que sería el astigmatismo. Y bueno, vamos a escoger un lente, el que está acá, de 18.50 dioptrías, que nos va a dar un equivalente esférico, el menor equivalente esférico, que sería menos 0.02. ¿No? Entonces, para este caso, ¿cuál sería la refracción residual que quedaría en nuestro paciente usando el lente de más 18.50? Sería el siguiente. Entonces, hacemos la fórmula de equivalente esférico igual a esfera más la mitad del cilindro. Tenemos acá todos los datos. El equivalente esférico acá sería menos 0.02. El cilindro o astigmatismo sería menos 2.61, que lo da la delta K. Y la esfera es lo que nos falta hallar, ¿no? Entonces, despejamos la fórmula y nos quedaría que la esfera es el equivalente esférico, que es menos 0.02, menos la mitad del cilindro, que es menos 2.61, y al final, cuando lo sumamos, hacemos la suma algebraica, nos sale que la esfera es más 1.28. Entonces, al final, nuestra refracción residual va a ser la esfera más 1.28, el astigmatismo va a quedar como menos 2.61 en un eje de 25 grados. Entonces vemos que mientras más sube el delta K o el astigmatismo, nuestra refracción residual que va a quedar en el paciente, a pesar de que nos dan un equivalente esférico bajo, la refracción residual va creciendo, ¿no? ¿Y qué pasa cuando vamos a pacientes con mucho más astigmatismo? Por ejemplo, en este paciente el delta K es menos 5.69 y que sería el astigmatismo. Vamos a escoger el lente de 20-50 porque es el que nos da uno de los menores valores de equivalente esférico, que sería menos 0.06. ¿Y cuál sería la refracción residual en este paciente, ¿no? Si elegimos ese lente de 20-50. Igual reemplazamos la fórmula, equivalente esférico igual esfera más la mitad del cilindro. Acá tenemos todos los datos, despejamos la esfera y nos quedaría que la esfera de nuestra nueva refracción residual sería el equivalente esférico, que es menos 0.06, menos la mitad del cilindro, que es menos 5.69, y nos quedaría una esfera de más 2.75, ¿no? Vemos cómo la refracción residual al final sería esfera más 2.74,
menos se queda con el mismo cilindro, menos 5,69, y en el mismo eje por 175 grados. Entonces, vemos cómo a medida que la delta K o el astigmatismo aumenta, pues en realidad, a pesar de tener un equivalente esférico bajo en nuestra fórmula, pues el paciente va a quedar con una refracción residual en este caso que va a ser importante, ¿no? Entonces, más que todo, era para mostrarles que de acuerdo a lo que puede variar el astigmatismo en el paciente, pues la refracción residual también aumenta, ¿no? Esos eran los ejemplos que quería mostrar, doctor. Ok, permíteme, a ver, Aquí. permíteme conversar con... Ya. Ujú. Ok, fíjense lo bonito de todo esto, fíjense. Muchos de los chicos, los residentes, cuando hacen su biometría, no, dicen, ¿sabes qué? Voy a dejarlo en 0. No, señora, no se preocupe, usted va a quedar en 0, no pasa nada. Y se olvidan del astigmatismo corneal, ¿no? Se olvidan que la refracción residual que van a dejar, la pueden mirar. Ustedes haciendo este análisis, obviamente, si ustedes me dicen, doctor, pero el astigmatismo puede variar, claro, yo si hago una incisión mayor, en el eje más curvo, probablemente ese astigmatismo lo pueda modificar, si le hago incisiones relajantes, qué sé yo. Pero bueno, imagínense que no hacen nada y que entran simplemente con un lente esférico. Tienen que saber cómo va a quedar su paciente. Ustedes pueden modificar ese equivalente esférico que escogieron de 0. De repente ya dicen, uy, yo quiero dejarlo más para que quede un poquito más miope. Y cuando dicen voy a dejar un poquito más miope, escogen un equivalente esférico de 0,50, pero cuando se dan cuenta, el paciente queda hipermétrope. Y dices, ¿por qué? ¿No? Porque no pensaste en el monto que estás manejando de astigmatismo. Entonces, uno puede predecir, teniendo un concepto claro del equivalente esférico, puede predecir la refracción residual que va a quedar en tu paciente y uno la puede compartir con el paciente. Le dice, mire, señor, usted tiene esto de acá, si lo opero y le pongo un lente monofocal, probablemente va a quedar así. Si usted se pone un lente tórico, esta refracción variaría muchísimo. Entonces, es una forma de poder entender y hacer entender a sus pacientes cómo sería la refracción que ustedes quieren para el final de la cirugía. O sea, fíjense, una aplicación tan sencilla de un concepto práctico que le sirve para los cirujanos de catarata también, ¿no? Ujú. No sé si Doctor, Jorge quiere comentar algo. el doctor Ruiz quiere levantado la mano. Ajá. Sí, justo un ejemplo en lo que lo ha puesto la doctora, porque eso siempre les digo a los residentes también, ¿no? Justo lo que tú has dicho, ¿no? Sobre todo si es un paciente miope, ¿no? Si el paciente era miope toda su vida y tú lo quieres dejar en 0, y tú ves, analiza, uno debe analizar lo que tú dices, ¿no? Si vamos a poner un lente esférico y no hay posibilidad de poner un tórico con astigmatismos medios o altos, puedes dejarlo hipermétrope, ¿no? El paciente que ha sido toda su vida miope y dejarlo con un +1, con un -2, porque querías dejarlo en 0, el paciente vas a cambiar a hipermétrope y el paciente no se va a acostumbrar, ¿no? Porque no está acostumbrado a ser miope toda su vida. Entonces es importante hacer ese análisis que tú dices, ¿no? Todos los pacientes verificar, si no se puede poner un tórico y van a poner un lente esférico, ya sea esférico, es verificar con la biometría cómo va a quedar el paciente. Y de acuerdo a eso uno escoger la refracción o el lente esférico final de lente que se va a escoger, ¿no? O sea, definitivamente muy interesante este último ejemplo que lo puso la doctora, porque así deberíamos evaluar a los pacientes, ya sean, bueno, obviamente es más para FACO, ¿no? Porque en la extrasolar o en la Mininu, más o menos, porque de todas maneras se va siempre contra la regla, pero en la FACO uno puede calcular el astigmatismo, que queda más o menos parecido, ¿no? Salvo que, como tú dijiste, ya mencionaste, que sea otro tipo de incisiones, ¿no? Relajantes o incisiones en la incisión del medio más curvo, para bajar el astigmatismo, ¿no? Pero en teoría, la incisión 2.2 no modifica el astigmatismo, ¿no? Lo que pasa es que, Jorgito, en este análisis que ha hecho la doctora y que fue su iniciativa, porque ella misma vino y dijo, quiero hacer esta presentación, me parece interesantísimo que muchos de los residentes, y los digo porque los veo todos los días, no tienen idea qué cosa significa ese 00. O sea, si tú preguntas o haces una encuesta a tus residentes, probablemente un porcentaje no sepa qué significa el 00. O sea, lo voy a dejar con 0.5, 0.25, y no se dieron cuenta que era un equivalente esférico, ¿no? Si yo escojo el +20, lo voy a dejar con un equivalente esférico de tanto, pero
ese equivalente esférico nace de algún sitio. Entonces, ese era el tema de reflexión que trajo Alejandra, porque le interesaba que sus R3 tengan conocimiento de estas cosas. Sí, sí, de hecho que sí, no, definitivamente me parece ideal el ejemplo, ¿no? Obviamente estamos hablando de como Pedro Muro comentó ahí, no queda miope, claro, era un miope con astigmatismo miópico, ¿no? Obviamente, pero bueno, Claro. la idea no es cambiar, pero igual el cerebro, o sea, te está cambiando los focos, ¿no? De cual definitivamente es diferente, ¿no? Es diferente que era un miope de menos 2 con -4 de cilindro antes de una cirugía de catarata que lo dejes con +1, con +1 con -2, ¿no? O sea, le cambias igual su foco, Claro. ¿no? Y Todo, entonces, totalmente, ¿no? la aplicancia visual es importante, ¿no? Sí, no, de hecho, me parece bien, doctora, que ella haya tomado la iniciativa, porque, como tú dices, muchos residentes no se percatan de este hecho, ¿no? Definitivamente sí. No, sí, es importante, ¿no? Y bueno, si hay preguntas, pues encantado de poder resolverlas al toque. Acá Lorena quiere resolver sus preguntas. Nadie te pregunta, Lorena, no sé por qué. Acá hay del chat. Generalmente, Hasta ahora no hay preguntas, doctor. Ahora, el doctor Muro comenta, ¿no? Que si bien se lee como hipermétrope por la esfera, en realidad estaría quedando un astigmatismo mixto. claro, lo que pasa es que cuando usamos el equivalente esférico, siempre te va a quedar un astigmatismo mixto. Recuerden, antes que me olvide, voy a compartir mi pantalla un ratito para explicarles algo, ¿ya? Porque de verdad que esto sí es importante. A ver. Antes, para que no se aburran. A ver, acá. A ver. ¿Quién me dice qué es esto? Cualquiera puede opinar, ¿ah? Lorena, Cilindros. O sea, una curva de poder que representa cilindros. una curva de poder. ¿Qué características tiene esta curva de poder? Que tiene +1 y -1. +1 en el eje vertical y -1 en el horizontal. Ok, ¿saben qué es esto? Se llama cilindro cruzado. ¿Ok? Esa es la definición del cilindro cruzado. Ok, Lorena, a ver, díctame cuál sería tu expresión esferocilíndrica de un cilindro cruzado. Ya, esfera. La esfera, ¿cuál? 1. +1. Cilindro. 0. Cilindro. -1 +1, 0. ¿Recuerdas que te dije ayer? La esfera es gorda, o gordo si quieres. La esfera le aporta 1 a cada lado de los meridianos, ¿cierto? Ya, 2. Ya ves. ¿Cuándo sería? Cilindro. -2. -2. Porque va del 1 al 2. Ajá. ¿Y a qué eje le pondrías? Al eje de la esfera, que sería 90, no, 180. O sea, 0 grados. ¿Por qué, Flaquis? +1 está arriba. Tú quieres un cilindro que actúe a 180. Necesitas tenerlo, el eje a 90 grados. 90, sí. ¿Cierto? A ver, pero ¿qué dijimos? ¿Qué dijimos? Que cuando la refracción residual tenía la esfera como la mitad del cilindro, el equivalente esférico es igual a 0. ¿Cierto? Y mira oh maravilla, en un cilindro cruzado, o sea, fíjate, en un cilindro cruzado de +1, tenemos ahí entonces su expresión es +1 con -2 a 90 grados, entonces siempre el equivalente esférico en un cilindro cruzado va a ser 0. ¿Se dan cuenta? Sí. Entonces cuando uno usa un cilindro cruzado, lo único que haces es mover las líneas focales, pero el círculo de no confusión siempre se queda en la retina. Cuando alguien hable de cilindro cruzado, ustedes van a entender eso. ¿Ok?
Es importante ese detalle refractivo. Si yo tengo, por ejemplo, esta expresión, más 3 con menos 1 por 125 grados. ¿Cuál sería la transposición, Lorena? Si lo quiero poner a negativo, con un cilindro negativo. A positivo, positivo. Ya, 2, o sea, más 1 a 35. ¿Cómo llegaste a 35? Bueno, si el eje es mayor a 90, le resto. Ya. ¿Sabes cómo es mejor? Sumas el 1 más 2, ¿cuánto es? 1 más 2, 3. 3. Y le pones el 5. ¿Me entiendes? Y se cumple para todos los casos. Por ejemplo, el eje sería 143. ¿Cuánto sería la contraparte? 53. Si tienes un eje de 168, la contraparte sería 78. ¿Te das cuenta? Uh-huh. Es bien sencillo, ¿no? O sea, suma los dos primeros y le pones el último número. Es una forma rápida de hacer tu transposición. ¿Ok? Y recuerden, si uno quiere tener una idea clara de lo que está pasando, hagan siempre su curva de poder. Por ejemplo, díctame una reflexión cualquiera. Ya, esfera menos 2 con un Menos cilindro 2. De más 1. Más 1. En un eje de 30 grados. 30 grados, ok. Fíjate, ¿eh? Entonces, 30 grados. Yo digo 30. Si este es 30, este es 150, ¿cierto? Uh-huh. ¿Sí o no? Menos 2. La esfera se va para acá, menos 2 y menos 2. ¿Ok? Uh-huh. Más 1, 30, el más 1 se va para acá. O sea, me va a quedar acá Menos menos 1. 1 y acá menos 2. ¿Cierto? Uh-huh. Entonces, teniendo la curva de poder, yo digo, ajá, yo voy a coger entonces no menos 2, sino menos 1. Sería así, ¿cierto? Esfera menos 1 con cilindro de menos 1. Menos, ¿A qué eje? A a 150 100, grados. Perdón, 120 grados. 120. 120 grados, ¿no? Entonces, la curva de poder nos va a hablar de todas maneras, ¿no? De puntos en el lensómetro. Uh-huh. O sea, si ustedes ven esto y ustedes dibujan el lensómetro es así, 0. Estos son los positivos y los negativos. Entonces acá, por ejemplo, van a tener menos 1 acá y la otra en menos 2, ¿cierto? Uh-huh. Tienen un astigmatismo miópico compuesto. Ah, no, pero yo quiero partir de la expresión esferocilíndrica. Ok, voy a partir de la expresión esferocilíndrica. Voy a partir de acá, para el lensómetro. Ok, entonces digo, para el lensómetro, hago acá 0. Más 1. Entonces acá digo, esfera menos 2. Parte de la esfera, menos 2, ¿no? Uh-huh. Y le agregas un más 1, vas a subir un a menos 1. La misma jugada. Tienes un astigmatismo miópico compuesto. ¿Te das cuenta? Uh-huh. No son truquitos para que ustedes no se confundan y puedan encontrar los valores que ustedes quieran de sus análisis, ¿no? Ok, chicos, espero que les haya servido. Y bueno, ya nos vemos Buenas noches, mañana. doctor. Hola. Buenas noches. Antes de que terminen, ¿qué tal? Soy Martel, doctor. Soy R3 de Lino. Dale. Doctor, miren, me parece que el razonamiento que han hecho respecto a la biometría está mal. Ya, porque dale. el equivalente esférico no es el que están tomando, ¿no? No sé si pueden poner el ejemplo o algún ejemplo para más o menos indicar. Bueno, Alejandra, que ponga su ejemplo.
Si es que está o si es que ya se fue. Debe estar por ahí. A ver, Alejandra, ponlo. Bueno, a lo que me voy es que el equivalente esférico en ningún momento menciona que es cero, ¿no? O que se acerca a cero. Claro. Lo Si que bien pasa es es que cierto, miren, aquí en este ejemplo, vemos que el equivalente esférico realmente es 22, más 22, porque es lo que se usa para el cálculo del lente, ¿no? El astigmatismo es menos 0,36. Ahora, si es que queremos ser más exactos, esta esfera que nosotros vamos a colocar, suponiendo que vamos a colocar un lente monofocal, nos va a dejar con un defecto residual de más 0,13. ¿No? Es decir, que el círculo de menor confusión no va a caer en 0, es decir, no va a caer en la retina, sino que va a caer en más 0,13, ¿no? Si es que quisiéramos... Antes que sigas un poquito, porque tu razonamiento es correcto, si quieras un equivalente esférico en 0, sería 21,19, donde te dice metropía. ¿Lo ves abajo? No, sería más 22, en el primer ejemplo sería más 22,13. ¿Para qué? Para que el punto, es decir, el círculo de menor confusión caiga en 0, ¿no? Si es Por que eso, pues, queremos un equivalente. el biómetro te dice cuál es el punto de metropía. La Claro. metropía en tu cálculo es 22,13. 22,19, perdón. Exacto. ¿Ahí lo ves? Abajo dice Ya. metropía 22,19. O sea, ese es tu equivalente esférico real. Lo que te está Exacto. diciendo el biómetro, lo que te está diciendo Según el la biómetro máquina, claro, pero en el hipotético caso de que quisiéramos llevarlo con este valor de acá, con el del centro, con el que está en el cuadrado rojo, sería más 22,13, ¿no? Es claro, decir, o si sea, colocamos lo un lente de, lógico es... si Lo colocamos lógico un es... lente de más 22,13, con este ejemplo, el círculo de menor confusión va a caer en 0. Pero el astigmatismo va a seguir siendo igual, menos 0,36. El equivalente esférico son los valores que están ahí, son los primeros valores, no los segundos valores. ¿Me entienden? El astigmatismo va a seguir siendo igual. ¿Por qué es tan alto el equivalente esférico? Porque obviamente no hay cristalino, ¿no? Es decir, se va a hacer una cirugía de cataratas en la cual se va a quitar el cristalino. Me parece que están tomando mal el equivalente esférico como más 0,13. Lo que pasa es que tu concepto no es correcto, porque lo que estás haciendo tú es reemplazando una estructura que tiene un poder de 22, más el poder de la córnea, te va a dejar un equivalente esférico de esa envergadura, o sea, 0,13, ese es el equivalente esférico que te va a dejar. Y eso lo puedes corroborar si tú a tu paciente, después que le has hecho la cirugía, le haces una refracción y tu refracción va a coincidir con lo que tú estás calculando. Mire, supongamos que el paciente no tiene astigmatismo, que el astigmatismo es 0. Si le colocamos un lente de más 22,19, va a ser emétrope, como usted me dice, ¿no? Ya no lo explico con los valores que están dentro del recuadro, ¿no? Sino con la emetropía. Más 22,19 cae en la emetropía. Pero si supongamos que en lugar de más 22,19 solamente consideramos 22, es algo hipotético nada más. Si colocamos un lente de 22, va a ser emétrope el paciente. ¿Me entiende hasta esa parte? Sin astigmatismo. Claro. Sin astigmatismo, ya. Entonces, mire, supongamos ahora que el astigmatismo es de 2. Ya, entonces, un meridiano va a caer o va a necesitar un poder de más 23 y otro meridiano va a necesitar un poder de más 21. Si nosotros calculamos el equivalente esférico va a ser 22. A lo que me voy es que el equivalente esférico no es el valor que han tomado, ¿no? Es decir, el valor que está a la derecha, el mínimo. El equivalente esférico es el primero. Por eso te digo, o sea, esa es una concepción que no está correcta, porque estás asumiendo que la refracción total de tu ojo solamente depende del cristalino, y eso no es así. Es como para poner un lente de contacto, ¿no? Supongamos un lente de contacto hablando que no tiene un astigmatismo que sea considerable, ¿no? Nosotros empezamos calculando el equivalente esférico. Yo creo que
esa parte deberían analizarla bien, ¿no? Tal vez en algún momento en alguna pizarra se podría explicar, ¿no? Pero a lo que me voy es que ese valor, el primero, es el que se debe considerar para el cálculo del equivalente esférico, ¿no? Es decir, para todos los cálculos o los razonamientos que han hecho, ¿no? No el segundo valor. Ahí no te doy la razón porque no estás haciendo un análisis correcto desde el punto de vista óptico, ¿no? Si tú tuvieras que elegir un lente de contacto, tienes una refracción total, ¿no? La refracción total es la que estás dándote con la refracción. En este caso, para un lente de más 22, tú puedes haber escogido, por ejemplo, menos 0,58, ¿cierto? Imagínate, tú dices, yo quiero dejarlo miope, yo quiero dejarlo en 0,50. Claro, pero no, es significa porque queremos llevar el círculo de menor confusión a esa a parte. 0,50, claro. Pero el Exacto. círculo de confusión es la suma de los poderes de la córnea y del cristalino, en este caso del lente ocular. Ujú. O sea, el poder del lente nunca va a ser tu equivalente esférico, pues, o sea, no tiene sentido eso. Tu equivalente esférico va a ser justamente esa medida que tú le vas a dejar para que tu refracción residual sea, en función del astigmatismo que tienes, la que tú deseas, ¿no? En el caso de un lente monofocal, tendríamos que llevar ese círculo de menor confusión con el equivalente esférico hacia la retina. Bueno, y eso es lo que trata de hacer esto, ¿no? Estos cálculos. Bueno, yo creo que tal vez así explicándolo no se va a entender muy bien, ¿no? Yo creo que tendría que ser graficado en una pizarra, ¿no? Para que se pueda Pues entender. facilito, o sea, para la próxima clase que tenemos ejercicios, trae tu explicación y la compartimos. Claro. Y si tú demuestras esto, sería genial. Pero claro, doctor. Analízalo bien, o sea, ponte en todas las opciones, ¿no? ¿Qué pasa si yo lo dejo en 0,58? Mi equivalente esférico es correcto, lo voy a dejar en 0,58, pero porque usaba un lente... Exacto. ¿no? Pero el equivalente esférico sería más 23, ¿no? ¿Por qué? Porque es un paciente que se le va a quitar el cristalino, ¿no? Claro, pero lo que estás haciendo allí es reemplazando el poder del cristalino con una lente. Es decir, si le quitáramos el cristalino al paciente, es como si el paciente quedara con un error refractivo de más 23, ¿no? No de menos 0,58. A ver, es como si tuvieras... ¿Has visto los ejercicios anteriores de las refracciones, no? Es como claro, cuando tú dices, tengo un más 2 con menos 3. Y le pongo el equivalente esférico. Exacto, ¿no? Claro, por ahí va el razonamiento. Ya, por ejemplo, tengo un más 2 con un menos 3. Le voy a poner una refracción en la montura del equivalente esférico, ¿cierto? Exacto. Su equivalente esférico, en este caso, de este paciente, de más 2 con menos 3, está sumando la esfera más el cilindro, ¿cierto? ¿Sí? Ya, ahora, sí, doctor. La esfera más el cilindro te va a salir, por ejemplo, más 2 con menos 3 sería más 0,50, ¿cierto? Ya, ahora, doctor, mire. Ese más 0,50 es el poder del lente que le has puesto dentro del ojo, más el poder corneal, van a darte una refracción residual que es la que tú estás viendo allí. La de la derecha. Pero esa refracción, es la refracción residual. Pero esa refracción residual que tú ves allí corresponde al equivalente esférico de todo el proceso. ¿Por qué? Porque no estás considerando esta refracción residual que estás quedando allí, viene calculada con el astigmatismo que tiene tu paciente. Ahora, doctor, mire, supongamos que el paciente esté en afaquia. ¿Ya? Y se le va a colocar una montura. Y la refracción, es decir, si nosotros colocamos un lente de más 22 y el paciente no tiene astigmatismo, obviamente que el círculo de menor confusión o los puntos focales van a caer en la retina. Si el paciente está en afaquia y colocamos un lente de más 22. Si el paciente tuviera un astigmatismo de menos 2, ¿cuál sería mi expresión? ¿No? Sería más 22 menos 2, supongamos en 180 grados. Si el paciente está en afaquia, el equivalente esférico, ¿cuánto va a ser ahí? No, pero lo que pasa es que ahí, fíjate. Sin considerar la distancia al vértex, solamente es un caso hipotético nada más. No, está bien, pero lo que quiero que analices es esto, fíjate. A tu paciente le estás colocando
le estás colocando un lente más 22, ¿cierto? Supongamos dices, que es una fácula, exacto. Ya, le pones un más 22, que para un afáquico va a ser en montura, va a ser más 10, pero ponte que le pones un más 22. Ya. Si no tiene astigmatismo, va a ser un punto focal en la retina, punto. No hay equivalente esférico ahí. Es solamente ¿Okay? un defecto esférico. Okay. Pero aquí volvamos al ejemplo, porque no se pierda los que están viendo, ¿no? Si tú tienes un lente que colocas dentro del ojo, ¿ok? Que tiene más 22, es un poder que te lo da el biómetro. Tu equivalente esférico de tu refracción residual, va a ser el 0,13. ¿Me entiendes? Doctor, a lo que me voy es que el 0,13 no se debe tomar para el cálculo, ¿no? Lo que han estado haciendo, porque la verdad es que lo que yo he visto es que probablemente nadie ha entendido porque ha sido algo demasiado confuso, ¿no? Un valor astigmático muy diferente a un valor esférico, ¿no? Que realmente no corresponderían a una verdadera refracción. ¿Cómo que no? Bueno, o sea, yo creo que tendríamos que explicarlo mejor en una pizarra, porque tal vez estamos hablando y nadie está entendiendo, ¿no? Pero a lo que me voy es que ya se confundieron, no, o sea, es que tendría que ser gráficamente, ¿no? Es decir, ese es el defecto, ¿no? El defecto está ahí, ¿no? Si el paciente tuviera dos de astigmatismo, supongamos, es como que se necesitara un lente, ya es algo hipotético nada más, ¿no? De más 22, menos 2 en 180 grados. El equivalente esférico obviamente va a ser 21, ¿no? ¿Para qué? Para que el círculo de menor confusión caiga en 0. Pero ahí estás analizando mal, porque tu lente no es 21, sino es 22. Entonces, por eso, ya, entonces, mire, si acá tuviéramos para no hacer la astigmatismo... Para no hacer la larga, fíjate, es bien sencillo darse cuenta. A ver, ¿dónde te voy a compartir? Permíteme compartir tu pantalla para poder explicarte. Doctor Felipe. Sí. Buenas noches. No, sí, creo que ahí parece que hay un error en la percepción, ¿no? Por ejemplo, lo que dice Martel de que puede hacer que el valor que está mostrando en el ejemplo del MA2 sea el equivalente esférico, pero no me parece, porque si fuera el equivalente esférico estaría tomando también el valor del astigmatismo, pero en este caso no está tomando el delta K. Entonces, por ese lado no podría ser el más 22 el valor del equivalente esférico. Justamente no toma el valor del astigmatismo porque es el equivalente esférico. A ver, pónganse a pensar en esto, ¿ya? Fíjense, ¿ya? Más 22 y lo dejas a tu paciente con un 0. ¿Cuánto decía? 13. 0,13, ¿no? Acá. O sea, lo vas a dejar con 0,13. Ya, el 0,13. Ya. Imagínate que tu delta K, que es el astigmatismo, sea de 2. Lo que tú decías. ¿Ok? Ya. Ok, ya está. Entonces, tú le pones un lente más 22 a tu paciente y en teoría su refracción residual, el equivalente de esférico de la refracción residual es 0,3. Exacto. Ese valor es de la refracción residual, A no eso del equivalente esférico. Ese es el análisis. Eso es a lo que yo me voy. O sea, este de acá es el equivalente esférico de tu refracción residual. ¿Por qué? Exacto, de la refracción residual. Eso es lo que hemos dicho siempre, pues, ¿no? Es que yo he visto que han tomado ese valor como si fuera el equivalente esférico, ¿no? No, o sea, es de la refracción residual. Estamos hablando, por eso les dije al comienzo que cuando ustedes vean, no sé si de repente no escucharon, cuando ustedes vean el valor que está al costadito del poder del lente, ese es el equivalente esférico de su refracción residual. Y tienen que tomarlo en cuenta con el astigmatismo que tienen. Por ya, eso supongamos, doctor, entonces... El doctor Ruiz les decía que si ustedes tenían acá, ya lo voy a dejar en menos 0,13, probablemente si este paciente tiene un más 2, tu refracción residual siempre va a ser un astigmatismo mixto. Claro, más 1 hacia adelante y más 1. Uno hacia adelante, ¿no? Y uno hacia atrás, ¿no? Es decir, como que... Entonces, ahí, y eso es lo que ustedes tienen que tomar en cuenta, pues. El más 22 reemplaza al cristalino y se suma con la córnea para que la refracción residual sea
la que están teniendo al costadito, ¿no? Aquí, por ejemplo, en este caso, doctor, que usted está poniendo, ya, a lo que yo me voy es que el equivalente esférico es más 22. Y ya, supongamos que en el mejor de los casos ya la cirugía no generó ningún tipo de astigmatismo, ¿no? Y el astigmatismo queda el mismo, ¿no? Sigue siendo 2. ¿Cuál sería la refracción del paciente, el error refractivo que tiene? Sería más, si está en menos 13, sería más 0.87 menos 2 en el ángulo que sea, o si hacemos la transposición sería menos 1.13 más 1 en el ángulo complementario, ¿no? Por eso te digo. Y o sea, ahí recién la refracción residual, sí, pues que quedaría, o el equivalente esférico de la refracción residual sería lo que usted me dice, ¿no? Pero yo he visto que han tomado al equivalente esférico como ese valor, ¿no? El equivalente esférico es el otro, ¿no? Pues el equivalente esférico para ti, de que te importa, es el de acá, el 0.13, porque eso es lo que tú vas a analizar en tu refracción. De la refracción residual. De la refracción residual. Exacto. Claro. Eso es lo que he visto que no han aclarado bien, ¿no? El biómetro te da un poder promedio de cuál sería el poder en el cual en el punto medio va a estar ahí el poder esférico de ese cristalino. ¿Ok? Que lo hace en función del punto nodal, o sea, en la distancia del punto nodal, por la producción efectiva del lente. Y eso es un poder esférico promedio, que si quieres ponerlo como equivalente esférico, sí, tendría una lógica de poder ser el equivalente esférico. Pero lo que nos interesa a nosotros es no tanto esto de acá, porque lo que te interesa es cómo va a quedar tu paciente después de que lo operas. Claro. Pero mucha gente se olvida de este detalle y cree que el 0.13, ¿no? Así va a quedar su paciente. O sea, no, claro. ¿no? Entonces, eso no es lo correcto, porque lo correcto es tener en cuenta tu astigmatismo corneal. Exacto, exacto. Equivalente esférico de refracción residual, ¿no? Por eso, en este caso, mire, si supongamos, aquí yo creo que ya es a lo que yo me voy, ¿no? Usted creo que lo ha dicho ya, ¿no? El 0.13 es el equivalente esférico, pero de la refracción residual. Claro. No es el equivalente esférico del defecto refractivo que tiene el paciente. Si supongamos que con este más 22 el paciente queda en 0, su astigmatismo va a continuar siendo 2. Es decir, que puede ser su defecto residual, como ya se le ha colocado un lente intraocular, solamente va a ir por, supongamos, ¿no? Más 1, más 1 menos 2 en 180 o menos 1 más 2 en 90 grados, ¿no? Pero recién este equivalente esférico de la refracción residual es el que cae en 0, ¿no? Eso es lo que yo he visto que Alejandra tal vez ha tomado a este valor como el equivalente esférico del punto del error refractivo, ¿no? No, o sea, lo que yo pienso es que de repente el concepto no estaba claro. Por eso que yo me he pasado toda la noche poniéndoles la reflexión residual en todos los ejercicios. Porque una cosa es es la esfera que tú tienes, que como te digo, tu lógica es cierta, o sea, es un poder promedio, tomando en cuenta los dos meridianos, porque cuando tú hablas del poder corneal total, cuando haces la biometría, te da un poder promedio, que podría ser una especie de equivalente esférico de todo el cristalino, ¿cierto? Es lo que se busca, ¿no? Llevar ese círculo de menor confusión, obviamente, a la retina, ¿no? Entonces, lo que te está quedando, esa refracción residual, es la que te va a permitir hacer tu cálculo refractivo de lo que te está quedando, ¿no? O sea, tiene lógica lo que dices. Por eso. Tiene lógica lo que dices porque... Yo creo que lo que ha faltado aclarar es que ese 0.13 no es el equivalente esférico, ¿no? Es la refracción residual, ¿no? En todo caso, el equivalente esférico de esa refracción residual sí puede caer en 0, ¿no? Claro. O sea, es el equivalente esférico de la refracción residual. Exacto, claro, doctor. ¿No? Pero, claro, yo creo que eso es lo que ha faltado aclarar, ¿no? Porque yo estoy seguro que ha explicado eso y tal vez mis compañeros no lo han entendido, ¿no? ¿Por qué? Porque me parece que esas operaciones que ha hecho no han sido bien explicadas o tal vez no han sido bien realizadas, ¿no? Bueno, yo pienso que sí. El punto es que con toda esta aclaración creo que ya nos quedó más claro para todos, ¿no? Y darle mayor importancia a estos valores, como menciona Felipe, para
poder tener un valor hipotético final que podamos explicarle al paciente cómo va a quedar, ¿no? Claro, claro, yo no entiendo, bueno, en realidad yo no entiendo, se han confundido, han hecho mucho problema de algo tan simple, ¿no? O sea, eso está claro ahí, o sea, no, es la refracción, el equivalente esférico de la refracción final, no estamos hablando del cálculo del lente, nada, o sea, el lente es otra cosa, ¿no? Ese valor que queda ahí es la refracción con que el paciente va a quedar, el equivalente esférico con lo que va a quedar. Y sobre eso es lo que estamos trabajando, lo que ha dicho Felipe, ¿no? Sobre eso se calcula más o menos, si tú tienes una idea de cómo va a quedar, si va a quedar un astigmatismo mixto hipermetrópico o miópico, o en cero, bueno, ya uno puede jugar con eso, ¿no? En realidad se están haciendo mucho problema de algo más o menos simple, ¿no? O sea, o sea, no estamos analizando la fórmula que está usando, no estamos entrando a detalles tan específicos, ¿no? La columna derecha es el equivalente esférico de la refracción final que el paciente después de que ha sido operado cuando ustedes ponen un lente más 22. Ese es el concepto, ¿no? Entonces reemplaza el cristalino por lente 22 y va a quedar con menos 0,13 de refracción final, del equivalente esférico, ¿no? Ese es el concepto que dice Felipe, ¿no? Lo otro es otra cosa, ¿no? O sea, obviamente son cálculos que, obviamente, si el paciente hace cristalino y el equivalente esférico del cristalino que ustedes están poniendo en ese momento, ¿no? No deben hacerse tanto problemas de analizarlo de esa manera, ¿no? O sea, hay que analizarlo de la forma más simple, ¿no? Bueno, eso es lo que yo, de esa forma yo lo veo así, ¿no? No, pero está bien. No, O sea, pero si yo me pareció hay dudas, interesante su análisis del doctor, porque por lo menos me dice que están pensando, ¿no? O sea, me parece bien. Siempre es bueno tener una pregunta discrepante porque nos ayuda a entender. O sea, eso está bien. O sea, yo creo que el análisis que ha hecho está perfecto porque realmente si uno se pone a pensar en las fórmulas biométricas y ya quieres entrar en ese terreno, pues se toma el astigmatismo corneal promedio, porque es el poder corneal promedio, y ahí sacas un promedio del poder que haría que tu ojo sea métrope, y ya te quedas con lo que hemos dicho al final, con lo que ha dicho Jorge, ¿no? Porque al final de todo esto, a nadie le va a interesar mucho ir a buscar cómo fue el calculito, porque ya tienes la fórmula definida, pero lo que sí te va a interesar después es, caray, cómo voy a dejar a mi paciente después que lo opere. Y entonces el análisis de la reflexión residual sí te va a ayudar muy fácilmente a tomar en cuenta esos detalles, ¿no? El mensaje es, no solamente se fijen en el menos 0, más 1, más 0,25, cómo lo están dejando, sino cuál es el astigmatismo que van a dejar. Si ustedes le colocan 0, las dos líneas focales van a estar equidistantes de la retina, pero si por ejemplo escogieron menos 0,50, una de las líneas focales va a estar más cerca de la retina que la otra, ¿no? O si cogieron menos 2, una va a estar mucho más cerca que la otra, entonces no van a estar equidistantes y el paciente o va a ver mal o va a ver más o menos bien. O sea, eso es lo que queda diciendo Jorge, ¿no? Para poder elegir el mejor valor de la refracción. Claro, ahí en ese último ejemplo que has dado, Felipe, pasa a veces cuando tenemos pacientes miopes muy altos, ¿no? Claro. Y no queremos por nada que el paciente quede, arriesgarnos a que quede hipermétrope. Entonces muchas veces escogemos un valor más alejado de la retina a favor de la miopía, ¿no? Y le explicamos al Claro. paciente, Entonces, yo creo que sí, o sea, todo esto, esta discusión que se ha armado, digamos, a raíz de la intervención de Ángel, tiene mucho valor porque uno que se atreven a intervenir, lo cual está perfecto, y hacen que todo el mundo pues, se despierte un poco y piense un poco sobre el tema, ¿no? En cuestión, ¿no? Yo creo que sí está bien. Yo más bien estoy contento por eso, más bien. O sea, eso me da esperanza, porque cuando no hay participación, pucha, que digo, su máquina, por las puras estoy acá. Y me Genial. parece que Ángel ha hecho una buena participación, ¿no? Sí, sí. Sí. Claro, o sea, yo pienso que está bien, ¿no? Pero el concepto que debe quedar en claro es el que estamos diciendo. Lo otro, como análisis, está muy bien. Pero la otra parte es la parte más importante, se puede decir, ¿no? Cómo debería analizarse al paciente, cómo va a quedar, ¿no? Sobre todo para lentes, bueno, para todo tipo de lentes, ¿no? Los focales, para teóricos, focales, Y ¿no? háganlo como una práctica continua, ¿no? Agarren sus biometrías ahí y practiquen, ¿no? Oye, mira cómo me va a quedar mi paciente. Y todos los días, y van a ver que eso le va a hacer de memoria, van a hacer, ya déjalo en tanto, ¿no? O escoge tal poder. Ok, ha estado entretenido.
Gracias, Pedro. Gracias, chicos. Gracias, Lorena. Creo Gracias, Jorge. Porque mañana... Gracias, doctor. Sí, Alejandra, mañana muy hay buen tu una trabajo. charla. Mañana hay una charla para continuar. Está. Ya. Mañana continuamos igual a la misma hora con la charla de refracción subjetiva, del mismo modo acompañado por el doctor Felipe Torres y en nuestra R1 la doctora Stephanie García, con el doctor Giancarlo Lacio. Muchas gracias con todos, chicos. Listo, gracias. Hasta mañana. Hasta Nos luego, doctor. vemos. Gracias. Gracias, Felipe. Hasta luego. Gracias. Lorena. Alejandra también.